Hola a todos, buenos días a los que ya nos están acompañando por acá. Bueno, me presento, mi nombre es Leslie Juárez, yo soy gerente de Mercadotecnia para licencias online en México y el día de hoy vamos a tener esta presentación de cómo proteger y recuperarse de un ataque de ransomware con Rubén López y Iván Galván. Rubén López de BIM, Iván Galván de Licencias Online. Vamos a dar solamente un par de minutitos, 2 minutitos para dar oportunidad a que las demás personas se conecten. En el Inter me gustaría comentarles que vamos a tener al final por ahí una sesión de preguntas para que estén atentos y de igual manera, si tienen alguien alguna duda, puede ir poniendo sus preguntas en el apartado de chat o de preguntas que tienen en su panel de control. Me gustaría antes de empezar saber si todos me escuchan correctamente. En su panel de control hay una opción que dice preguntas. Por favor, por ahí podrían ayudarme a saber si me escuchan correctamente y si ven ya la presentación de Rubén, por favor. Y Leslie, tú puedes ver mi presentación, ¿cierto? Sí, yo sí la veo, Rubén. Ok, perfecto. Se escucha todo correcto y se ve la presentación perfecto. Perfecto. Gracias. Gracias a los que nos están ayudando a confirmar que nos escuchan correctamente. Ya estamos por dar inicio. Buenísimo. Bueno, pues al parecer todos nos escuchan y nos ven correctamente, así es que yo le voy a ceder el micrófono a Rubén y los leo un poco más tarde. Perfecto, muchas gracias Leslie y muchas gracias a todos los que están presentes aquí hoy. Yo soy Rubén López con VIM para México con el programa de VIM Cloud y Service Providers. Hoy vamos a repasar cómo arquitectar para tener la mejor protección posible y la mejor recuperación para protegernos contra los virus y los ransomware. Esta sesión se está grabando y después les mandamos la grabación y también se les manda la presentación para que tengan todo en sus manos. Recuérdense que están en modo silencioso. Si tienen alguna pregunta pueden usar la función de chat y también les recuerdo que al final de la presentación sí vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas, una Q&A, donde vamos a regalar 2,400 pesos mexicanos en gift cards. Entonces les pido que por favor tomen buena atención, tomen notas, hagan screenshots para ver quién se gana el dinero. Vamos a hablar primero sobre BIM, luego cómo arquitectar para tener la mejor protección y recuperación posible, 6 razones fundamentales para realizar un backup de BIM Office 365 y cómo ayuda contra los virus y los ransomware, unas mejoras importantes en nuestra última versión, la versión 10, que ayuda contra virus y ransomware. Y ahí vamos a tener un demo muy bueno que nos preparó el ingeniero de LOL que se llama Iván Galván. Ahí vamos a repasar los próximos pasos de cómo podemos colaborar con ustedes y al final regalamos el dinero. Recuerden que estos 2,400 pesos son para 4 preguntas, entonces es posible que 4 personas se ganen los 600 pesos de cada pregunta o que una sola persona que conteste todo correctamente se gane todo el dinero. De modo que es importante que pongan atención y den la respuesta correcta. Para aquellos que no conozcan bien a BIM, BIM es una empresa de software, no tenemos nuestra propia nube, ofrecemos el software de backup, de replicación y también de manejo inteligente de datos en las nubes. Tenemos más de 365,000 clientes mundialmente y 4,9,000 clientes cada mes. Entonces, estamos teniendo un crecimiento enorme, ya sobrepasamos nuestro primer billón anualmente y queremos seguir creciendo aquí. Tenemos un índice de cómo nuestros clientes se sienten cómodos de recomendar a BIM a sus colegas y ese índice se va del -100 al +100 y BIM tiene un índice del 75, más grande que Amazon. Entonces esto refleja la comodidad de clientes recomendarnos para que sigamos con una satisfacción con nuestros clientes alta y queremos seguir creciendo ahí también. Ahora hablemos de cómo arquitectar y tener la mejor recuperación y protección posible, especialmente contra los virus y los ransomware. En BIM hablamos de que la mejor arquitectura siempre se va a aprovechar de 3 pilares importantes o 3 temas importantes para la seguridad, que es tener, considerar la confidencialidad,
considerar la integridad y considerar la disponibilidad para tener esa información bien segura. Entonces, cuando hablamos de confidencialidad, nos referimos a un grupo de reglas que van a limitar el acceso a esa información, a esos datos. Esto es crítico, obviamente. Y cuando hablamos de integridad, nos referimos a la garantía que la información sea confiable y que esa información esté correcta y que no tenga virus. Y tercero, que es la área más crítica quizás aquí hoy, donde existe tu oportunidad con BIM, es la disponibilidad para que tengas la garantía que el acceso es confiable de la información y solo por la gente autorizada. Entonces revisemos cada uno de estos por punto y cómo aplica a cada una de los componentes de la plataforma de BIM. A la izquierda ven todos los productos que BIM ofrece, que es para ambientes virtuales, ambientes físicos, en la nube, para service providers, para que ofrezcan servicios como Cloud y Service Provider, recuperación con orquestación y también monitoreo. Y específicamente nos vamos a enfocar en lo que se refiere a Data Labs, que es parte de Backup y Replicación. También en BIM One, unos componentes importantísimos de BIM One. Y finalmente, las aplicaciones SaaS como Office 365, que tienen cómo ayudarte a protegerte contra los virus y los ransomware. Y finalmente, acuérdate que como Cloud Provider, puedes ofrecer servicios en cualquier nube, incluyendo tu propio data center o cualquier nube pública, para ayudar a tu cliente a recuperarse si llega a tener algún ataque. Entonces, referente a confidencialidad, BIM Backup y Replicación tiene un componente que se llama Data Labs. Y Data Labs es clave para actividades importantes en el manejo. Y esto te permite hacer auditorías de seguridad, probar control de acceso, probar acceso a los parches que estás implementando y también para hacer pruebas generales de cumplimiento. Pero cuando hablamos de confidencialidad debemos de tomar en cuenta un principio que se llama privilegio mínimo. Y esto se refiere a darle solo los privilegios más mínimos a los usuarios para lo que ellos necesiten para hacer su trabajo. Entonces siempre debes de asegurarte que los usuarios que estén administrando las consolas de BIM solo tengan esos privilegios mínimos que ellos necesiten. Y más allá, con vSphere te puedes aprovechar de lo que se llama Role-Based Access Control. Y esto simplemente dice que le da control de acceso a cada persona dependiendo de su rol, que tú lo puedes ir definiendo para que solamente tengan ese tipo de acceso. También hablamos de privilegios y permisos. Cada producto que puedes encontrar en el BIM Help Center tiene permisos requeridos o required permissions para que tú sepas exactamente qué privilegios le das a quién. Un consejo que nos dan los ingenieros de BIM es siempre hacer el descoplamiento de categorías, que un ejemplo que dan es el origen y el destino. Pero también hay los puertos, entonces los privilegios y los puertos van a la mano. Cada producto tiene documentado el puerto que se debe usar en esta misma sección, de modo que siempre te debes de asegurar que vas a incorporar muy explícitamente qué se requiere por cada ambiente. Pero también vamos a hablar de lo que se llama el Restore Operator Activity. Este es un reporte que te permite generar un reporte automáticamente y después lo envías al equipo que tú quieras, la persona que se encargue de seguridad, a la gerencia, al director de TI, a la persona que quieras. Y es un reporte que va a rastrear la actividad de los usuarios que están haciendo los backups en los servidores de Backup and Replication. Esto es importante porque se hace por usuario y porque te dice exactamente quién hizo qué, en qué día y a qué hora y cómo resultaron con las estadísticas de ese reporte de rastreo. Entonces es un reporte muy poderoso y muy importante. Y este reporte lo puedes sacar y automatizar fácilmente en BIM One. Entonces BIM One es nuestro producto de monitoreo y de reportaje que tiene más de 200 alarmas y tiene más de 200 alarmas y 100 reportes. Y aquí puedes ver dónde encontrar las alarmas para VMware y las alarmas para Microsoft Hyper-V. Entonces te recomiendo que mires ahí para automatizar esto y tener esos detalles a mano.
Referente a la integridad, cuando hablamos de ransomware, el ransomware obviamente puede impactar muy negativamente la integridad de los datos. Entonces siempre te debes de aprovechar de la función de Data Labs que Veeam tiene. Y una de esas funciones se llama Sure Backup. Quizás la conozcan ya, si no, les recomiendo que la conozcan bien. Esto te permite asegurarte de la integridad de todos los datos al asegurarse que están funcionando correctamente y que son recuperables. Entonces, cuando va a entrar un ataque, tú ya sabes, haciendo esa prueba de ese respaldo, que está bien, que el administrador ya fue notificado por el antivirus y esto se hace a pesar de que haya entrado un virus y se tomó en el backup y lo captas antes de que entre y lo restaures. Por eso te evita tanto dolor de cabeza. Y Data Labs también te ofrece Secure Restore. Esta tecnología te permite hacer un escaneo de los virus en los backups que tú quieres restaurar, pero te lo permite hacer con una exploración previa de las integraciones de los antivirus. Entonces, te permite que el software de los antivirus que estén en el servidor de montaje estén completamente al día con cada definición que tiene que tener al día para que todos los virus de terceros puedan hacer su escaneo completo antes de hacer esa restauración. Entonces, trabajamos mano a mano con estos programas de antivirus para que todo se restaure con esa seguridad. Y ahora miremos cómo funciona el Secure Restore. Secure Restore primero te permite seleccionar el punto de restauración y luego vas a montar los discos directamente. Y ahora vas a activar la comprobación del antivirus de los volúmenes y empiezas a tener un resultado. Quizás se encuentra una infección y se aborta la recuperación. O quizás no se encuentra infección y se continúa con la restauración. O quizás se encuentra una infección y se sigue la recuperación pero deshabilita los network adapters. O por fin se encuentra una infección y se ignora el proceso por la razón que sea, dependiendo de lo que el administrador ponga ahí. Referente a la disponibilidad, es aquí donde Veeam brilla más que todo. Como dije al principio, es aquí donde tienes mucha oportunidad. Debes de empezar con lo básico, con backup replicación, que te habilita características muy robustas para la disponibilidad, especialmente de aplicaciones de misión crítica como Active Directory, como SQL Server, como SharePoint y como Exchange. Y en Veeam One tiene más de 57 escenarios diferentes para restauración con la versión 9.5 obviamente, muchas más ahora con la versión 10 y no olvides que en febrero del próximo año sale la versión 11, donde van a haber más todavía. No olvides que cuando hablamos de la disponibilidad, no nos referimos únicamente a estar disponible 99.99% del tiempo, que es lo que la mayoría consideran. Es aquí donde el Data Labs aplica más que todo para ese patch management, para pruebas de penetración y acordándote que ambos son claves para la disponibilidad a largo plazo. Con Veeam One también tienes lo que se llama Veeam Intelligent Diagnostics. Y estos diagnósticos inteligentes de Veeam te permiten probar todo y detectar problemas ya conocidos por Veeam con la configuración y con el performance que estás haciendo y ahí mismo también activar alarmas con recomendaciones de cómo continuar. Entonces, aquí es una manera de ser proactivo con los diagnósticos que estés haciendo para evitar problemas y evitar caídas. Hablemos de ransomware. Lo primero en ransomware es obtener expectativas correctas con la gente que estás trabajando, con los administradores o si tú eres el administrador con tu cliente. Un ransomware puede ser desastroso y si entra, la única opción es recuperar los datos. Entonces es importante que siempre tengas una educación con los usuarios y los administradores para que quede claro lo que pueda pasar y cómo prepararse. Y tener herramientas de detección. Y finalmente, tener una estrategia de backup bien avanzada y estar listo para restaurar, que ahí también puedes usar el Veeam Availability Orchestrator, que te permite tener ese proceso completamente identificado para saber exactamente cómo te vas a restaurar después de un desastre.
La resistencia al ransomware es un componente muy importante para la seguridad y algunos de los consejos prácticos es de siempre tener el storage mínimo que esté air gapped, o sea, que esté offline. Debes de tener diferentes cuentas de seguridad en uso con privilegios mínimos y especialmente para el target de backup. Puedes ver muchas configuraciones en este link que también vamos a dar al final en una lista de recursos. Hablemos de la protección interna. Esto se refiere a tecnología que permite que los backups se puedan recuperar usando nuestra tecnología de Cloud Connect que ofrecen los cloud providers, que te permite almacenar backups protegidos en situaciones peligrosas como ataques internos, eliminación accidental, eliminaciones maliciosas, empleados descontentos y con ransomware también. Entonces, cuando miramos un caso de uso con la pérdida de los datos donde puede ser catastrófico, en este caso, los datos fueron completamente eliminados o borrados de la infraestructura del usuario en las premisas y fueron eliminados en los repositorios que se crearon. Entonces, el service provider puede hacer que los datos sean disponibles fuera del control del cliente, o sea, ayudarlo a restaurarse cuando él ya no tiene cómo, porque esos datos se perdieron por completo y el service provider lo puede restaurar. Es aquí donde el servicio del service provider, no solo de respaldar, sino también de restaurar a un cliente después de un desastre, es importantísimo y tiene mucho valor. Revisemos ahora 6 razones fundamentales de por qué realizar el backup con Office 365. Quedan 5 minutos, Rubén. Ok, gracias. Las 6 razones son eliminación accidental, que todos conocemos, quizás confusión con brechas en la política, pero más que todo son las amenazas de seguridad internas, donde quizás eliminaron datos críticos o amenazas graves sin darse cuenta al descargar un archivo, algún archivo infectado. Y cuarta es la amenaza de seguridad externa, donde un empleado elimina los archivos o información incriminatoria. Y el ransomware y los virus y los ransomware pueden provocar muchos daños y la reputación de la empresa. Entonces, siempre hay que tomar en cuenta la seguridad externa y por qué realizar este backup con Office 365. También hay razones legales y de cumplimiento donde los departamentos legales pueden tener multas o penalidades o disputas legales que puede costar mucho a la empresa. Y como último, el manejo de implementaciones para correos híbridos. Entonces, si estás haciendo una transición de Exchange a Exchange Online o tiene los ambos andando, es importante tener esos backups para que todo siempre se pueda restaurar y lo puedes tener en Amazon, en Azure Blob y también con el servicio de un VCSP. Aquí está el resumen de esas 6 razones. En la versión 10 tenemos varias mejoras, más de 150, pero una de ellas habla específicamente de cómo te ayuda contra el ransomware. Entonces, en la versión 10 hay mejoras para backup de NAS, hay recuperación instantánea con más agilidad, pero especialmente referente a los datos, el ransomware se mantiene alejado con el bloqueo de objetos de S3 y backups inalterables o inmutables. Entonces aquí estamos trabajando mano a mano con Amazon y con objetos de S3 para bloquear y eliminar el efecto de un ransomware. Entonces aquí es importante tomar en cuenta que el almacenamiento de los objetos es donde puedes afectar y puedes manejar cómo evitar este problema al tener copiado esos respaldos usando almacenamiento de objetos para un DR. Estos backups se hacen inalterables y puedes evitar la entrada porque simplemente no se pueden cambiar. Y aquí es donde viene la resiliencia con este tipo de Object Store, de Object Block. En resumen, recuerda que son 3 áreas muy graves, muy importantes: la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad para tener todo con seguridad. Y los productos que te ayudan aquí son la versión 10 con bloqueo de objects de S3, con Backup and Replication, que es parte de la versión 10, con Data Lab, Secure Restore y Short Backup,
Veeam One con alarmas y alertas, Veeam Cloud Connect para respaldar fuera del sitio del cliente y Veeam Backup para Office 365 para proteger contra datos SAS. Aquí tenemos muchos recursos que les enviamos después. Y ahora le paso la palabra a mi colega y amigo Iván Galván. Muchas gracias, Rubén. Gracias a ti. Ahí ya te di los permisos de presentador, Iván. Excelente, muchísimas gracias, Les. Pantalla. Excelente. ¿Ya logran ver mi pantalla? Sí. Excelente, muy bien. Muy bien, pues muy buenos días. Mi nombre es Iván Galván y bueno, aquí vamos a empezar a platicarles también sobre la parte de los respaldos seguros con Veeam y el programa de VCSP. Mi nombre es Iván Galván, Cloud Process Engineer. ¿Qué es lo que vamos a estar revisando a lo largo de esta presentación? Vamos a ver un poquito de lo que es cómo defendernos de la parte del ransomware, cómo tener una seguridad integrando la parte de nubes privadas. Ya Rubén nos estaba platicando de lo que era el tema de AWS y cómo podemos hacer hoy en día un respaldo inmutable. Y vamos a tener una pequeña demo de cómo trabaja el ransomware, de qué forma nos está afectando. ¿Cuál es el estado del ransomware en este 2020? Digo, a final del día nos ha estado aquejando bastante por diferentes situaciones este año y el ransomware no es la excepción. El 51% de las organizaciones entre 100 y 1000 empleados fueron atacadas en el 2019. Lo más interesante, el 73% de estos ataques fue exitoso y se cifraron los datos de estas empresas. El 26% de estas víctimas de ransomware recuperaron sus datos encriptados al pagar un rescate. Solamente el 1% no recuperó esa información ya que pagó ese rescate. El 94% de las organizaciones que fue cifrada esa información logró recuperarla. El 56%, la parte más importante, porque tenía respaldos con Veeam. 26% por la parte de pagar ese rescate, que ya sabemos que un 1%, pues bueno, no recuperó su información. ¿Cuál es el número prácticamente del ransomware? Y estamos hablando de México, América Latina, Sudamérica. Estamos hablando que del 2017 al 2020 prácticamente bajó un poco el tema del ataque de ransomware, de un 54 a un 51%. Sin embargo, el ataque más subió en el número de empresas, sobre todo las empresas que estaban a nivel de pequeñas empresas, medianas empresas de 100 a 1000 empleados. Estamos hablando que un 47% de estos ataques se generaron para estas empresas y un 54% para las empresas que son mayores a 1000 empleados. ¿Esto qué significa? El mercado para los cibercriminales está cambiando. Ya están empezando a ver a lo que son pequeños y grandes empresas y están empezando a darse cuenta que ganan muchísimo más dinero con las pequeñas empresas también. Estamos hablando de que el costo promedio de pérdida, contemplando lo que es el downtime, el tiempo personal, el costo por equipo, la parte de red, la parte del costo de oportunidad, que estaban esas oportunidades, o incluso el pago del rescate, estamos hablando de un costo promedio de $732,000. Pero, ¿qué creen? Si no pagan rescate, esto se va prácticamente al doble. Estamos hablando de $1,400,000 de gasto. El respaldo moderno ayuda a reducir los riesgos de malware y esto está muy comprobado. Prácticamente estamos hablando de que el respaldo se está volviendo parte fundamental de nuestra planeación y nuestro planeamiento para lo que son ataques. Está siendo parte de la seguridad y estábamos hablando de que los clientes están viendo un impacto real utilizando las soluciones de seguridad de datos que tenemos con Veeam. Y estamos hablando de que un 45% de la auditoría se reduce y al final del día el fallo del cumplimiento de esta experiencia se va a ver reducido. El 77% se produjo una reducción significativa del riesgo de la pérdida de datos y un 95% se ve en el tema del impacto financiero por un ataque de ransomware en donde prácticamente son ataques de día cero y en donde no tenemos experiencia. Estamos hablando ya de la seguridad de la información y el cumplimiento, un Power by Veeam Compliance. Estamos hablando
de que Backup and Recovery está trabajando de la mano con nubes públicas como lo son AWS, está hablando ya de que S3 Object Log, que es la tecnología que viene dentro de AWS, está trabajando con Veeam para hacer un backup inmutable. Esto con Backup and Replication. ¿Y esto qué es? Bueno, prácticamente es evitar que se reescriba, evitar que un cibercriminal con un ataque de ransomware o de malware pueda reescribir estos respaldos que, pues bueno, prácticamente es lo que nos va a permitir tener esa continuidad de negocio. Y segundo, obviamente, tener esa garantía en la parte de cualquier tipo de aplicación o cualquier tipo de requisito de cumplimiento o privacidad pueda cumplirse. Es ahí donde tenemos la parte de governance, en la parte de compliance, en donde toda la seguridad de tus datos, toda la parte de compliance, toda la parte de PCI, todos estos cumplimientos a nivel país que podamos tener o a nivel de industria. Podemos hablar de industria financiera, podemos hablar de la industria de gobierno, podemos hablar de empresas grandes, enterprise, pueden tener este nivel de compliance. Al final del día, te puedes tener una pregunta muy importante. ¿Qué pasa si el administrador malintencionado cambia de nuevo las copias de seguridad de inmutables a no inmutables? ¿Y qué va a suceder? Al final del día, todas las copias de seguridad quedan protegidas por los bloqueos de objetos. Esto que es importantísimo. ¿Por qué? Porque no van a volver a ser vulnerables inmediatamente después. ¿Esto qué significa? Tienes los últimos 3 días sin que nadie pueda tocar estos archivos. Esto significa que al ser inmutable, se vuelve contra un ataque de ransomware. Importantísimo, porque al final del día tú creas ese respaldo y tú puedes ir generando diferentes tipos de incrementales o de incrementales de ese respaldo que al final también se vuelven 3 días más 3 días más 3 días y esto se vuelve de complejidad para el tema de un ataque de ransomware. Importante, la pérdida de los datos sigue apareciendo en las nubes porque al final del día veamos, la parte más gruesa de esta pérdida de datos se da por un error accidental, por lo borré, no me di cuenta, borré información que era importante y que al final del día fue un accidente. Y si nos vamos al segundo plano, estamos viendo que la parte de la seguridad con malware, ransomware, virus, troyanos, todo lo que tenemos en la parte de seguridad, lo vemos en un 18%. Todo lo que son la parte de políticas de retención, vamos a hablar muy de cerca de la parte de políticas de retención porque es importante que hablemos de la parte de Veeam con Office 365, la parte de ese backup que podemos hacer con Office 365 y estamos hablando de que un 19%, prácticamente estamos a la par junto con el tema de una seguridad por un ataque en tema de ransomware. La parte de no utilizamos esos tipos de archivos en donde se pierden y se dejan de utilizar y bueno, por ahí tenemos un 6%. Aquí es importante que ya empecemos a ver la copia de seguridad y hasta dónde están las responsabilidades del cliente y de una nube pública. Es importante este pequeño comentario, responsabilidad por la seguridad en la nube por parte del cliente y la responsabilidad por la seguridad en la nube, que es la parte de la nube pública, la nube privada que puede tener algún service provider. Aquí es importante. ¿Por qué? Porque al final del día el cliente tiene la responsabilidad no solamente de la parte de encripción, de su integridad y autenticación de sus usuarios, de la parte de poder tener un buen cifrado en cuanto a la parte de sus servidores, poder tener una buena protección de tráfico, de integridad de todos esos datos, la parte de los sistemas operativos con los que está trabajando, que tengan sus parches, que tengan toda la seguridad y todos los requerimientos necesarios por parte de los fabricantes de sistemas operativos, la parte de red, súper importante porque estamos distribuyendo prácticamente en nuestras redes, estamos dejando de lado toda esa seguridad que teníamos en a nivel de capa 2, a nivel de switches, a nivel de poder tener esa virtualización con VPNs y virtualización por medio de VLANs, la estamos dejando de tener, estamos empezando a ver redes muy planas, redes en donde podemos propagar cualquier tipo de dato y cualquier tipo de malware porque no están segmentadas apropiadamente y eso es parte o responsabilidad del cliente. Al final del día, la plataforma, las aplicaciones, la identidad y toda esa administración de la parte de acceso que pueden ser dispositivos, servidores, laptops, todo lo que viene a integrar nuestra empresa, pues bueno, constituye la parte de nuestros datos y esto es responsabilidad del cliente.
¿Dónde se queda la responsabilidad de una nube pública, una nube en donde podemos alojar nuestros respaldos? En la parte del cómputo, que ellos tengan cómputo, que tengan espacios, que te den la parte de escalabilidad, que te permitan tener mayores y más ágiles bases de datos, que puedas tener un networking virtual o físico de forma rápida, que puedas ser escalable a tu negocio. Todo ese software, toda esa plataforma es responsable de esas nubes públicas porque tú se las estás contratando. Al final del día, toda la parte medular, toda la parte del bare metal, toda la parte de hardware, es la responsabilidad de una nube pública, de ese service provider. Y obviamente estamos hablando ya también de esa regla de mercado que tenemos, ¿no? Esa parte del 3-2-1, esa parte de poder tener 3 copias en 2 medios diferentes y podemos tenerla en una región diferente, en una zona diferente o en una localidad diferente. Esto nos va a permitir tener una regla de mercado en el tema de respaldos que podamos hacer. Ya Rubén nos estuvo platicando hace unos momentos de la parte más importante de por qué se pierden los datos. Y la primera, ya la platicábamos y la comentábamos, la parte de forma accidental, borré los datos. La segunda, retención y política de retenciones. Esto es sumamente confuso. ¿Por qué? Porque vamos a darnos cuenta de que tenemos, por ejemplo, una política de retenciones en el tema de correo y donde vamos a poder ver que hay una confusión y diferentes gaps. Estamos hablando de que también nuestros usuarios internos están teniendo diferentes tipos de ataques. ¿Por qué? Porque al final del día nuestros usuarios internos vulneran la seguridad de forma interna hacia afuera, están dándole clic a links que no son debidos, a documentos que traen malware, y obviamente es parte de una responsabilidad, no solamente es la responsabilidad del antivirus, la responsabilidad del firewall, del IPS, todos esos sistemas que tenemos montados alrededor de nuestra red y nuestra seguridad empresarial, sino que también el usuario es responsable de esa seguridad. Obviamente el tema de los ataques de la seguridad, que bueno, ya vienen implícitos los ataques de ransomware, malware, horses, la parte de troyanos, viruses, etcétera, pues bueno, prácticamente buscan vulnerar desde la parte de aplicaciones hasta la parte de dispositivos, a las partes de datos, y obviamente es buscar la propagación de norte a sur o de este a oeste de todo este tipo de virus o de malware. Y al final del día tenemos dos más, la parte del legal compliance, en donde tenemos requerimientos que debemos de cumplir por país, y el último, creo que una parte medular que estamos viviendo hoy en día, lo que es la parte de la administración de redes híbridas, lo que viene siendo una nube híbrida, un deployment o una migración de nuestros datos, en donde ya estamos empezando a dar un salto en donde llevamos nuestras aplicaciones o algunos sistemas a esas nubes y estamos perdiendo datos en esos deployments y migraciones. Súper importante, los ataques de malware y la parte de políticas de retenciones donde nos vamos a centrar. ¿Por qué? Porque nos vamos a dar cuenta que, por ejemplo, en políticas de retención con la parte del Office 365, ¿qué tenemos exactamente como respaldo de Microsoft? Qué interesante se ve este slide, porque al final del día nos damos cuenta que a lo largo del tiempo, desde una semana hasta más de 5 años, tenemos diferentes estados de nuestra información o de nuestros correos. La parte del inbox se puede guardar hasta un mes. La parte de nuestra carpeta o nuestra parte de bandeja de reciclaje, igual un mes. La parte de archivos autoarchivados, valga la redundancia. La parte de borrar algún archivo en SharePoint en línea, poder tener incluso borrado de OneDrive. Esto nos va a dar un Office 365, Microsoft nos va a permitir incluso hasta 3 meses, una segunda etapa de respaldo, una segunda etapa de poder tener nuestros datos seguros. Pero ¿qué pasa? Y el evento más interesante, y creo que el que más nos ha estado sucediendo, sobre todo en estas épocas de cuarentena, estas épocas de pandemia, en donde ¿qué pasa si un empleado de la compañía deja la compañía por una nueva oportunidad o porque hubo que haber algún recorte y no salió a lo mejor de la mejor manera? O simplemente pues deseaba tener muchos de sus correos o algunos correos borrados porque a lo mejor eran personales, y regularmente un administrador de red descubre que este empleado borró esos correos alrededor de 140 días. Lo más importante es que son 140 días, de los cuales solamente 90 días, de 30 a 90 días, se tuvo ese respaldo.
de esos archivos que se fueron eliminados y después se eliminaron permanentemente. ¿Qué significa? Que con BIM vas a estar protegido. Con BIM no tienes este tipo de detalle, realmente estás protegiendo tus respaldos de todo lo que es la parte de la Office 365 y estás viendo que prácticamente no puedes tener vulnerabilidad en ese tipo de detalles como lo puede ser un borrado intencional de este tipo de archivos, de este tipo de correos. Por eso, Microsoft Office 365 y Backup and Recovery es la solución número 1 en el mercado. Iván, un componente ahí también es que el respaldo de Office 365 que hacemos en BIM es un respaldo granular. Entonces, al ser granular, ¿cuál es el beneficio para el usuario? Totalmente de acuerdo. Al ser granular, te permite prácticamente decir, yo quiero respaldar un pedazo o quiero respaldar toda una imagen, quiero hacer un snapshot por cada uno de ellos. Totalmente de acuerdo, Rubén. Excelente. Gracias por continuar con esta parte. Si quieren, empezamos con la parte de la demo. Aquí la parte de la demo es importante que la tengamos porque les quiero presentar la parte del BIM Backup and Replication y la consola de replicación. Y aquí estamos armando un escenario en donde nuestra consola de BIM Backup and Replication tenemos un respaldo. Previamente me tomé la tarea de hacer algunos respaldos y algunos puntos de respaldo en donde logramos tener estos respaldos de una máquina. En este escenario podemos tener un servidor, una máquina, una laptop, algún dispositivo en donde, pues bueno, prácticamente sabemos que podemos tener vulnerabilidad por un tema de ransomware. ¿Y qué es lo que sucede? Llegamos a nuestro dispositivo y en nuestro dispositivo, pues bueno, prácticamente tenemos un archivo. Este archivo es una prueba de ransomware, prueba demo recuperado, ¿no? Prácticamente es el archivo original. ¿Cómo funciona el ransomware? El ransomware llega, se instala dentro de nuestros dispositivos, servidores, laptops, celulares, cualquier dispositivo inteligente donde se pueda almacenar algún archivo pequeñito. Lo que hace es, voy y ya que ejecuto ese ransomware, lo cifro. En este caso, estoy haciendo un cifrado o un cambio de ese archivo. ¿Y qué pasa? Archivo cifrado. ¿Quieres llorar? ¿Wanna cry? Recuperas tu información depositando algunas criptomonedas al banco de Coyote Acme a nombre del licenciado Correcaminos. Por favor, si quieres tu información, deposítame y te puedo decir la clave para que puedas recuperar tu información. Y esto está pasando en todas las empresas. La pregunta es, no es si ya te pegó un ransomware, sino es un cuándo te va a pegar. Ya todos estamos vulnerables a este tipo de ataques. Entonces, nos damos cuenta que nuestra máquina está cifrada. No podemos hacer más, entonces tenemos que recurrir al tema de respaldos. Y es aquí donde nos damos cuenta que podemos hacer diferentes tipos de jobs, diferentes tipos de respaldos. Y estos respaldos los podríamos hacer por máquina virtual, por computadora en Windows o Linux, o por algún file share que queramos, algún archivo en particular que queramos resguardar o queramos respaldar. Aquí lo importante es que yo previamente hice este respaldo y este respaldo al final del día voy a generar de este respaldo un restore. Ahora, parte importante, ya platicábamos de la parte de Amazon Web Services, el poder tener un respaldo inmutable. ¿Qué significa? Que, pues, bueno, prácticamente no pueden acceder por medio de un ransomware a este tipo de respaldos. Entonces, yo quisiera hacer ese restore de un respaldo que yo sé que es saludable. ¿Por qué? Porque al final del día, si se dan cuenta, podemos generar respaldos y en esos respaldos incluir ese malware que ya tenemos instalado. Entonces, tenemos que tener claros que ese respaldo puede estar saludable. Tenemos que estar claros de que ya pasó por un filtrado, un sandboxing, ya pasó por un tema de cualquier tipo de anomalía o mal funcionamiento o software que tengamos ahí con mal funcionamiento como un ransomware. Y en este caso lo que vamos a hacer es un restore a partir de un archivo, porque al final del día
Si queremos hacerlo a través de una imagen, pues podremos aquí tardarnos un ratito muchísimo más largo. Entonces, la idea fundamental de esta demo es revisar que tenemos respaldos y podemos hacer este tipo de restore a partir de este mismo respaldo. Si se dan cuenta, aquí ya tenemos un respaldo, que es un respaldo full, y podemos tener un respaldo incremental. En este caso, yo ya tengo dos restore points o 2 puntos de restauración en donde yo agregué estos puntos de restauración y yo puedo agregar esos respaldos de donde yo quisiera o esta restauración de donde yo quisiera hacer. Entonces, en este caso podemos tomar el primero, simple y sencillamente le decimos quiero que lo hagamos a través de este incremental. Le decimos por qué. La razón es que tuvimos un ataque de ransomware. Y muy bien. Quedan 4 minutos, Iván. Excelente, muy bien. Pues estamos prácticamente ya para terminar. Estamos haciendo esta restauración. Se empieza a generar esa restauración. Empieza la restauración. Decimos, ok, ya estamos activando esa restauración. Nos vamos a revisar qué es lo que vamos a restaurar. Y nos damos cuenta que dentro de este archivo de restauración ya tenemos el archivo que queremos restaurar. Es importante, lo queremos restaurar, sobreescribir, guardarlo para hacer algún forense. En este caso, lo que queremos hacer es decirle, no me lo guardes, simplemente bórralo. Y utiliza la fuerza bruta de un Haddock Smash. ¿Para qué? Para hacer esa restauración. Ya que tenemos esta restauración, simple y sencillamente esperamos unos segundos, revisamos que la restauración se dé correctamente, podemos revisar los detalles de esta restauración. En este momento se está conectando a la máquina, le está diciendo, oye, tú tienes aquí algo que no nos interesa tener. ¡Ah! Administrador, vaya, aquí algo pasó. Vamos a volver a agregar la parte de el usuario, administrator. A ver, vamos a ver si todo está bien. Por favor, permíteme hacer esa restauración. Un pequeño detalle ahí con el usuario y el password. Y bueno, eso nos dice que seguimos en línea y que estamos completamente en vivo. Entonces, prácticamente empezamos a hacer esa restauración. Aquí el porcentaje, pues bueno, es 0. Está empezando a ver qué es lo que tenemos que restaurar. Podemos ver algunos detalles de esa restauración y nos damos cuenta que la restauración fue exitosa. De aquí, pues bueno, ¿cómo podemos comprobar que esta restauración fue exitosa? Regresamos a nuestro usuario y nuestro archivo ya fue recuperado. Entonces, con esta demo prácticamente terminamos la presentación que tenemos y pues bueno, continuamos con Rubén, continuamos con Leslie para poder hacer nuestras preguntas y obviamente podamos tener esta sesión de preguntas y respuestas que pudieran llegar a tener. Muchas gracias. Gracias a ti, Iván. Y lo bueno de tu demo es que estamos hablando ahí de Backup and Replication, que es como el producto, digamos, principal o central que te ayuda a manejar todo, pero se integra con Cloud Connect, que permite a los cloud providers manejar esto para los clientes. Se integra con Veeam One para permitir el monitoreo y también los reportes y las alarmas. Y se integra con los respaldos que se quieren o se pueden manejar en cualquier nube pública o privada. Entonces, muchas gracias, Iván. Se vio muy bien. Me alegro que por fin ahí sí pusiste el password correcto. Eso es importante, ¿no? No va a funcionar. No va a funcionar bien con un password incorrecto. Pero bueno, Haddock Smash siempre funciona. Sí, pero yo creo que cuando lo entraste como que te faltó una letra o alguna tecla ahí y no te funcionó. Eso es bueno porque te dice, no puedes hacerlo. Ahora sí te permito porque lo entraste bien. De modo que es un nivel de seguridad importante que queremos tenerlo. Muy bien, Iván, muchas gracias. Y nos quedan aquí unos 15 minutos más. Vamos a usar el resto del tiempo para la parte buena de regalar dinero. No es mucho,
pero yo pienso que lo interesante aquí es poder darles una razón más adicional, además de aprender algo aquí con Iván y con su servidor Rubén, para ayudarlos a aprender algo diferente, algo más y tener un poco de dinero y disfrutarnos un poco también. Entonces, Leslie, no sé si ya me tienes como presentador, pero si me puedes cambiar, por favor, para Claro, compartir ahí mi va. pantalla. Dame un Adelante. segundo, por favor. Ahí ya debo de poder, ¿cierto? No, todavía no, dame un segundo. Listo. Ahí ya Ok, está. perfecto, perfecto. Bueno, entonces ahí deben de poder ver mi pantalla, ¿cierto? Correcto, ya Sí, la ya vemos. vemos. Ok, muy bien. Bueno, entonces vamos a seguir con los premios. Son 4 premios de 600 pesos cada uno. Lo vamos a hacer con unos gift cards de cada gift card es de 300 pesos. Vamos a dar 2 gift cards por premio para que cada ganador se gane 600 pesos. Y les recuerdo que si alguien puso buena atención y tuvo todas las respuestas correctas, una persona se puede ganar el total de los 2,400 pesos y si no pueden ser 4 personas diferentes, de modo que no paren de participar por haber ganado un premio, sigan todos para que se aprovechen a lo máximo. Y vamos a usar la función de chat. Leslie, tú me vas ayudando ahí, por favor, leyendo quién contestó. Entonces lo vamos a hacer de esta manera para que sea correcto para todos. El primero por escrito en el chat que conteste con la respuesta correcta, esa persona va a ser el ganador. Con ese ganador vamos a tener ya su email con su registración aquí. Vamos a enviar el email a mi persona de marketing que ahora les envía a ustedes los gift cards para que los puedan canjear para usar en varios diferentes comercios en México y usar su dinero como quieran y donde quieran. ¿Ok? Entonces vamos a comenzar. La primera pregunta es, ¿cuáles son los 3 temas importantes para arquitectar para la mejor seguridad? Esto fue lo que hablamos al principio y es cuáles son estos 3 pilares o 3 temas importantes para arquitectar para la mejor seguridad. Ya tenemos una respuesta. ¿Ya tienes una? Muy bien. Sí. Bueno, ya llegaron 2, pero la primera que llegó fue la de Mónica Simba, que dice integridad, confidencialidad y disponibilidad. Esa es la respuesta correcta. Entonces, ¿es para Sinbad? Simbaña. Mónica Simbaña. Mónica Simbaña. Bueno, Mónica, muchas gracias. Felicidades. Tú te ganas el el premio de $600. A ver si te quieres ganar un poco más. Muchas gracias por participar. La segunda pregunta es, ¿cuál es la función o la característica que te permite hacer escaneos de antivirus de los backups que quieres restaurar dentro de Backup and Replication? ¿Cuál es la función o característica que te permite hacer escaneos con terceros de antivirus de los backups que quieres restaurar en Backup and Replication? Ya tenemos una respuesta de Brian Aguilar que dice Sure Backup. Sure Backup es correcto. ¿Hay alguien más o esa es la única respuesta? Hasta el momento es la única. Esa respuesta es correcta y acuérdate que Sure Backup es parte de lo que puedes hacer en Data Labs y en Data Labs puedes hacer sandboxing, como decía Iván, puedes hacer Sure Backups y puedes hacer Sure Replicas. Entonces tienes mucha capacidad ahí para trabajar con tu antivirus, restaurar todo, probarlo todo y hacerlo con escaneos de antivirus con lo que quieres restaurar. Muy bien, y Brian, felicidades. La tercera pregunta es, ¿cuál es la función o característica de la versión 10 que te ayuda contra el ransomware? Entonces, cuando hablamos de esta última versión, que también lo revisó mucho Iván, hay una función o una característica en la versión 10 que te ayuda contra el ransomware. Iván, tú no puedes participar. Ya estaba escribiendo. No puedes. Eso no se Ya vale. tenemos la primera respuesta de Brian Aguilar que dice el ransomware se mantiene alejado. Backups Pero- Ines.
inalterables, dice Brian. Es correcto. Y Brian, a ver si nos puedes dar un poco más de información ahí. ¿Cuál es la función exacta que te permite hacer ese backup inalterable? Ya ganaste. No te vamos a quitar eso, Brian, pero era para ver si nos puedes dar esa parte adicional que es crítica en esta función. Dice bloque de objetos de S3. Perfecto, Brian. Perfecto. Perfecto, Brian. Esa era la parte crítica que existe. Esta es una función que existe dentro de Amazon Web Services, la nube pública, y que te permite hacer el bloqueo de objetos S3 que evita, como decía Iván en la demo, evita que entre un ransomware o un virus y no puede hacer nada. Es inalterable o como lo llamamos también inmutable. Las dos son lo mismo y es que no se puede escribir sobre ese backup y te protege muy bien. Excelente. Te felicito. Otros 600 pesos ahí para Brian. Y la cuarta y la última es, ¿cuál es una de las 6 razones principales para realizar el respaldo de Office 365 que te ayudan contra los virus y contra los ransomware? Ojo, hay 6 razones y no todas 6 se refieren específicamente a evitar los virus y a evitar los ransomware. Hay 2 de las 6 que se refieren específicamente a cómo evitar aquí. ¿Cuál es una de esas 2 de las total de las 6 que hablan de cómo protegerte contra los virus y ransomware? Ya hay una respuesta de Juan Sebastián Becerra, es que no veo el nombre completo. Becerra, ajá. Dice usuarios malintencionados. Es correcto, es correcto. Y para hablar un poco más de ahí, recuerden que el usuario malintencionado es una amenaza interna. Entonces hay amenazas internas, que era la respuesta que buscaba, pero ahí tiene razón también. Y también hay amenazas externas. Entonces siempre hay que hacer los respaldos de Office 365 y granularmente y por el tiempo que necesiten para evitar algún daño que se haga o internamente con un daño malicioso, quizás de un empleado que está descontento o despedido, o una amenaza externa que entre por un ransomware, por un virus, quién sabe cómo o cuándo, de qué manera. Entonces, felicidades por el último, el ganador. Cada uno se ganó 600 pesos. Te vamos a mandar los 2 gift cards de 300 pesos cada uno para que los canjeen y los puedan usar en varios comercios diferentes en México. Y con esto terminamos el webinar de hoy. No sé si alguien tiene alguna pregunta adicional para hacernos, para revisar aquí. Nos quedan otros 7 minutos más. Si quieren, podemos revisar alguna pregunta que tengan con Iván o yo con gusto respondo lo que pueda. O podemos terminar el webinar. Entonces, si hay algunas preguntas adicionales, por favor nos las envían por el chat para ir revisando por ahí también. Aquí hay una pregunta de Brian que dice, ¿cuáles pueden ser las herramientas de detección que se comentó? Bueno, las herramientas de detección van a salir en Vim One. Vim One tiene muchos reportes. Te estoy escuchando un eco ahí, no sé de quién. Soy yo, perdóname. Ah, perdón, tranquila, Leslie. Sí, entonces la detección se puede hacer con los reportes o las alarmas que tiene Vim One. Entonces Vim One tiene alarmas para VMware vSphere y para Microsoft Hyper-V. Y con esas alarmas tú puedes generar una alarma o una alerta automática al salir lo que tú digas. Si se me aparece esto, quiero que le mandes un reporte a tal persona configurando esto. Si me sale tal cosa, tú lo puedes armar como tú quieras en esas alertas y las alarmas. Y también existen los reportes que puedes revisar también para mirar. Pero si te entendí correctamente y esa era la respuesta que querías, también deben de haber muchas herramientas de detección que más que todo se van a referir, pienso yo,
a herramientas de detección en los programas de antivirus. Entonces, Iván, no sé si tú puedes tocar un poco más en algunas herramientas o algunas maneras de detección que existen con diferentes programas. Yo sé que mucha de la información que presentaste viene de Sophos. ¿Qué opinas? Correcto. De hecho, aquí es importante resaltar que no solamente las herramientas vienen desde un antivirus, ¿no? Las herramientas podrían venir incluso desde el tema de infraestructura. Ya platicaba Rubén y es importante tomar en cuenta los hipervisores con los que se está trabajando. Al final del día puede ser VMware o Microsoft Hyper-V o puede ser vSphere. Y estamos hablando de que estos antivirus ya funcionan a nivel de kernel con estas soluciones. Lo que te va a permitir Veeam es precisamente una vez que estas soluciones de un antivirus con la parte de todo lo que son su inteligencia artificial, el tema de comportamiento por anomalías, el tema de ataques por negaciones de servicio, eso nos va a permitir en una consola de administración junto con la parte de Veeam One, el poder saber que un comportamiento puede llegar a ser anómalo. Eso nos va a ayudar a que ese ransomware o ese ataque se pueda propagar de este a oeste en los diferentes dispositivos e incluso llegar a lo que son nuestra zona desmilitarizada, lo que es nuestro servidor web o lo que puede ser nuestro servidor de almacenamiento de repositorios. Entonces, al final del día, varias herramientas que podemos utilizar van en conjunto con Veeam. Estamos hablando del antivirus, estamos hablando del IPS, estamos hablando de la parte de hipervisores con los que se trabaja ya prácticamente directamente con Veeam, ¿no? Entonces, estas son las que robustecemos las soluciones de seguridad que tenemos. Perfecto. Muchas gracias, Iván. Bueno, estimados, ya saben que nos pueden contactar para cualquier pregunta que tengan. Nuestros contactos están aquí para que nos contacten o a mí o a Mario López, que también está aquí en la línea acompañándonos. Mario se encarga es el Product Manager de Veeam en Licencias Online. Los dos quedamos disponibles para cualquier pregunta que tengan. Yo desafortunadamente tengo otro evento que comienza aquí en 3 minutos. Me tengo que ir. Leslie, te pido el favor que si hay otras preguntas adicionales que salieron, que por favor nos las envíes a todos, a Iván, a Mario y a mí, para poder responderles. Y para las personas que quieran, si quieren hacer un health check o si quieren revisar cómo implementar soluciones de Veeam para estar mejor protegidos contra los virus y los ransomware, por favor déjenos saber para agendar una sesión y ayudarlos. Y les recuerdo que ahora durante la pandemia, esto es quizás lo más importante que pueden hacer, porque los hackers están aprovechando más que todo ahora, de modo que les recomiendo que esto lo hagamos lo más pronto posible para ayudar a sus clientes a mejor protegerlos y evitarles desastres o caídas o virus o ransomware. ¿Ok? Muchas gracias a todos, a ti Iván, a ti Leslie, a Mario, y estamos hablando muy pronto. Que tengan un excelente día. Gracias, Rubén. Gracias, Chao. Rubén. Muchas gracias a todos. Que se nos vayan todos. Perfecto. Queremos aprovechar. Sí, queremos hacer un comercial rapidísimo. Así que, Tere, todo tuyo. Hola, Tere. Hola, muchas gracias. ¿Me escuchan? Sí. Hola, buenos días. Bueno, aquí nada más les queremos mostrar, digo, para los que no saben o los que son partners que se quieren sumar con nosotros como nuevos, somos centro autorizado de entrenamiento de la marca de Veeam y tenemos 2 fechas para los cursos de Veeam Availability Suite, el BMC y el BMC ADO. Entonces, ahorita tenemos fechas para la próxima semana, que es 25, 27, 28 de agosto, y para el ADO el 31 de agosto. Si alguien está interesado, con gusto les puedo hacer llegar la cotización. Ahorita tenemos para el BMCE una promoción adicional al descuento que nosotros les damos como partners, que es el 15%. Adicional se les está haciendo un 40% de descuento. Entonces, más o menos el curso le sale como en $765 por participante. Entonces, si alguien gusta aprovechar esta promoción, con gusto están mis datos aquí en la pieza, mi correo, o con Mario o Iván
también pueden contactarlos y yo los apoyo en cotizarles algún curso que a ustedes les interese. Muchísimas gracias por su tiempo. Muchas gracias. Así Ahora es, sí. es importante que mencionen que tomaron este webinar para hacerse acreedor al descuento que mencionó Tere. De cualquier modo, nosotros les haremos llegar tanto la presentación como las fechas calendario para estos cursos. Perfecto, muchas gracias. Hay bastantes preguntas. Yo las preguntas se las voy a hacer llegar tanto a Rubén como a Iván para que se las puedan contestar por correo electrónico. Agradecemos a todos los que siguen por acá, también a todos los que nos acompañaron y pues voy a dar por terminada la sesión y nos escuchamos la próxima. Que tengan bonito día todos. Bye. Gracias. Bye.